verdadero evangelio que salve. Porque si por la ley fuera la justicia, una vez más, por demás murió Cristo. Sería innecesario, haríamos vana la cruz de Cristo si pudiéramos alcanzar el perdón de pecados mediante la justicia que es por la ley. Pero sin embargo, el apóstol Pablo es categórico y deja muy claro que la gracia de Dios no es inconsecuente con la obediencia a su palabra, que la gracia de Dios no es opuesta a vivir en santidad, que la gracia de Dios no es opuesta a una vida lejos del pecado, sino por el contrario, la gracia de Dios es lo único que puede libertar al hombre del pecado. La gracia de Dios es lo único que puede llevar a un hombre a vivir en verdadera santidad. Porque no hay verdadera santidad lejos de la gracia de Dios. No hay verdadera justicia sin la gracia de Dios. No hay salvación, hermanos, sin la gracia de Dios. Versículo 16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, como dice, erais. ¿Se dieron cuenta? Erais. Una vez más haciendo referencia que un cristiano en otro tiempo era esclavo del pecado. Y la persona a quien es esclavo le obedece. El que es esclavo del pecado le obedece al pecado. Pero sin embargo dice, pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados y libertados del pecado. Amén, hermanos. Libertados del pecado. Escuche bien esto. Vinisteis a ser siervos de la justicia. Un salvo, un hijo de Dios, un cristiano bíblico, un verdadero creyente, ya no es esclavo del pecado. Él ahora es siervo de la justicia. Él ahora tiene el Espíritu Santo morando dentro de su corazón. De la misma manera que cuando éramos esclavos del pecado, obedecíamos al pecado y presentábamos nuestra vida, nuestros miembros a la inmundicia, de la misma manera ahora, quienes han sido rescatados por la gracia, quienes han sido libertados del pecado por el poder de Dios, ahora presentan sus miembros a la justicia, para servir a la justicia. Y la justicia no es otra cosa que una persona cuyo nombre es Jesucristo. Porque cuando erais esclavos, una vez más, tiempo pasado, cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Escuche bien, pero ¿qué frutos teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergoncéis? ¿Acaso el apóstol Pablo no está dejando en evidencia lo que a todos nos pasó cuando la gracia de Dios alcanzó nuestra vida? ¿Acaso será que la gracia de Dios obrando verdaderamente en una persona va a resultar como una actividad bendita de Dios para que podamos pecar libremente? Jamás, hermano, jamás. Cuando la gracia de Dios opera en alguien, lo primero que esa persona va a ver que en realidad ha ofendido a Dios y lo que más anhela es poder vivir para su voluntad. Por eso un día a un pastor alguien se le acercó y le dijo: pastor, si yo soy salvo, ¿puedo pecar? Él le dijo: ¿por qué me preguntas eso? Dijo: no, simplemente tengo algunas dudas. Le dijo: ¿por qué? ¿Quieres pecar? Le dijo: ¿y qué pasaría si yo me voy al mundo? Anda. Y le dijo: ¿y por qué me dice eso? Porque si eres salvo no podrás, le dijo. Si eres salvo no podrás. Ve y anda, deleítate en los placeres de esta vida, corre y abraza el pecado que antes amabas. Si eres salvo no podrás, porque Dios te libertó de esa vana manera de vivir. Dios rompió la cadena de esclavitud que te impedía caminar en santidad. Por eso me duele el corazón cuando las personas dicen: salvos siempre salvos, pueden pecar libremente. Esa no es la enseñanza bíblica. Y el apóstol Juan tuvo que redarguir, tuvo que corregir dos enseñanzas fuertes en la iglesia en su primera carta. La primera enseñanza que tuvo que corregir es lo que decían, que ellos no pecaban. Y la segunda enseñanza que tuvo que corregir eran los que decían creer en Jesucristo, pero su patrón de vida era pecado.
Y esas dos cosas se dieron ayer y también se están dando hoy. Nos faltan las personas que dicen: yo no peco. Yo no peco. Por eso no necesito arrepentirme, no peco. Pero sin embargo están las personas que dicen creer en Jesucristo y que son hijos de Dios, pero sin embargo su vida es una vida de pecado, que creo que es de las cosas que más abundantemente nosotros vemos en este tiempo. Es triste ver a mucha juventud corriendo en masas, llenando estadios y estando quizás con sus celulares encendidos, cantando alabanzas, pero sin embargo su vida sigue siendo la misma de siempre. No vemos en realidad la gracia de Dios resplandeciendo en sus corazones. No los vemos siendo libertados del pecado. No los vemos siendo siervos de la justicia. No los vemos dando ese fruto de santificación que nos habla la Escritura. Por lo tanto, ¿será que simplemente estamos en presencia de verdaderos creyentes que se han corrompido? ¿Estaremos en presencia de verdaderos creyentes que a la larga se van a perder porque no fueron capaces de guardar su salvación? ¿O estamos en presencia de personas que meramente han hecho una profesión de labios, como Dios dice por el profeta Isaías: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí? De hecho, llega a manifestarlo: el buey conoce a su dueño, el asno el pesebre de su señor, pero Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. ¿No será que eso están viendo nuestros ojos? Porque la Biblia es enfática en mostrar cuál es la realidad de un verdadero cristiano. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Juan no deja espacio para ningún tipo de suspicacia, para ningún tipo de idea que se pueda generar en la mente. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que multitudes viven como el mundo vive, pero dicen ser cristianos. ¿Qué es lo que pasa entonces? ¿Será que en realidad son cristianos y que nosotros los estamos criticando de más? No, la verdad es que simplemente han oído un evangelio diluido. El verdadero evangelio de Cristo es el evangelio de la gracia de Dios. Y la gracia de Dios liberta al hombre de su pecado y lo capacita para vivir conforme a su voluntad. Lo capacita para amar lo que Dios ama y para aborrecer lo que Dios aborrece. Un día a otro pastor le preguntaron: pastor, ¿cómo yo puedo saber si soy salvo? Él le dijo: ¿de verdad quieres saber si eres salvo? Sí, ¿cómo puedo saberlo? Y él le dijo solamente esta pregunta: ¿amas a Cristo? Nada más, ¿amas a Cristo? Y él le dijo: ¿y por qué la pregunta? Y dice que con voz un poco titubeante: porque no necesitas nada más. ¿Amas a Cristo? Ningún ser humano podría amarlo sin que antes Dios lo capacite para hacerlo. ¿Tienes afectos reales por Él? No te estoy diciendo que lo ames perfectamente, dijo, pero ¿lo amas en verdad? ¿Lo amas en realidad? ¿Es objeto de tu amor la persona de Cristo? Y dice que la persona no respondía nada y se quedaba en silencio, y solamente caían lágrimas por sus ojos. Pero sin embargo, lo que se cuestionaba es que podía ver que muchas veces ha fallado y que no ha hecho la voluntad de Cristo y que no ha caminado perfectamente, pero sin embargo lo amaba de verdad. Y esa es la evidencia de que en realidad hemos sido salvados, no que somos capaces de guardar perfectamente la ley, pero en realidad amamos a Cristo, tenemos un afecto real por Él. Es por eso que amamos su palabra, es por eso que anhelamos hacer lo que sale de su boca, porque le amamos. Y el que ama a Cristo, el que no ama a Cristo, sea anatema, dice el apóstol. El amor a Cristo es la mayor evidencia de que en realidad la gracia de Dios ha operado en nuestro corazón.